Hola amigos y amigas de Vive tu vida con interioridad. De nuevo me encuentro con ustedes para seguir compartiendo el proyecto de vida de Ilumina tu camino. Nosotros somos el camino, nosotros somos la vida. Depende de nuestra actitud, depende de la manera como nosotros asumamos el reto de vivir, de la manera como enfoquemos nuestra existencia. De esa manera vamos a tener los frutos adecuados, vamos a tener el éxito, vamos a tener la realización que cada uno de nosotros espera, desea y anhela. Les estoy hablando de un tema en particular. Ilumina tu camino es el programa, pero el tema en particular es sobre un libro que se llama Conciencia Espiritual sobre la Vida. La vida es única en este planeta y solamente la podemos vivir si nos adecuamos a ella, si nos acondicionamos a la vida, si la aceptamos tal como es. Y la vida tiene tres principios: las relaciones. Si no hay relaciones, por ejemplo, las células del cuerpo se relacionan unas con otras. Si no hay relaciones, no hay vida. Segundo, la salud. Si no hay salud, no hay vida. Y tercero, la autosuficiencia. Si un cuerpo no es autónomo, no puede vivir. Si no es capaz de recibir la alimentación, procesarla y convertirla en energía, sacarla. Si no puede hacer eso, entonces no puede vivir. Por eso las relaciones, la salud y la autosuficiencia son los elementos, los principios apropiados para nuestro real vivir, para la vida, para lo que llamamos la existencia, para esto que tú puedes hacer y yo, y lo pueden hacer las plantas y los animales. Muy bien, pues con respecto a ese tema ya les hablé de las relaciones, ya les hablé de la salud y en este momento estoy hablando del tema de la autosuficiencia. Voy a pasar ya la cámara para que podamos, para yo poder enfocarme en el tema que le voy a hablar en el día de hoy. Con respecto a la autosuficiencia, éramos más autosuficientes cuando estábamos en el paraíso terrenal. Esa narración del Génesis, de Adán y Eva. Sí, esa narración no es únicamente de la Biblia, es de la humanidad entera, en todas las culturas, en todas las comunidades humanas, en todo donde hay seres humanos existe esa narración, en todas las lenguas. Antes de crearse la Biblia ya existía esa narración, que el ser humano hubo una época en que estuvo en el paraíso y luego perdió ese paraíso, salió del paraíso y tuvo que hacer un mundo de acuerdo a su propia medida o a sus propios principios o a sus limitaciones. Y entonces creó 4 fuerzas o 5 fuerzas para poder sostener el mundo que estaba tratando de crear. Y esos principios o ese enfoque que le dio al mundo, no al que estaba en el Adán, cuando estaba con Adán y Eva, cuando eran la pareja del paraíso o la humanidad en el paraíso, porque Adán significa hombres, Eva significa mujeres, esos los sexos, pero en general significa es humanidad. Adán y Eva es humanidad. Cuando esa humanidad estaba en el paraíso, pues vivía la vida, el centro de la vida, estaba el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y el ser humano desistió de la vida y empezó a vivir por el conocimiento del bien y del mal. Y los 5 principios que el ser humano creó para poder sobrevivir fuera del paraíso, los 5 principios es la política, la religión, la economía, la ciencia y la fama, el éxito. Eso se llama el estatus. El estatus, cuando uno busca un estatus en la sociedad. Los 5 principios atemorizan, son un flagelo, son una epidemia, es traumático para el ser humano. Eso lo ha traumatizado y por eso no ha tenido paz, por eso no hay armonía, por eso en vez de haber amor, hay rencor, odio, venganza y transgresiones.
En vez de haber salud, hay esa enfermedad. Y en vez de haber autosuficiencia, abundancia, hay esa escasez. No se ha podido, el mundo no ha podido. Por eso mi propósito de tomar conciencia espiritual sobre la vida es hablar de esos principios. Ya te hablé de las relaciones, ya te hablé de la salud, ahora te estoy hablando de la autosuficiencia. Y la autosuficiencia tiene esos 5 principios. Cada uno de esos principios, la política, la religión, la economía, la ciencia y el estatus, cada uno de esos tiene unos resultados. ¿Cuáles son los resultados de la política? Los resultados de la política es un reino en este mundo de orgullo y vanidad. ¿Cuáles son los resultados de la religión? Es el proselitismo religioso, de crear membresía a través de una iglesia. ¿Cuáles son los resultados de la propiedad? Es la codicia. Los resultados de la economía es la propiedad, la codicia y la avaricia. Y de ese tema es el que le voy a hablar hoy. Para después hablarle de la visión, llenos el corazón. Y después de la exitosa fama, notables y exaltados. Pero entonces, cada uno de esos 5 principios tiene unos resultados. Y ya les he hablado de los resultados de la política, ya les hablé de los resultados de la religión, ahora les voy a hablar de los resultados de la economía. De ese principio de la economía, voy a hablarles cuáles son los resultados. ¿Qué resulta de la economía? Resulta de la propiedad privada, comunitaria, pública, como la queramos llamar. De todas maneras, es propiedad. Y cuando uno se apropia de las cosas son las que se apropian de nosotros. Cuando pensamos que nosotros somos los que tenemos acceso a esa propiedad, son las cosas las que nos cosificamos, somos nosotros. Y ahí perdemos nuestra identidad espiritual. De ese tema es el que les voy a hablar. Voy a pasar ya a la cámara para hablar de ese tema en particular. Bueno, como ya te he dicho, el libro Conciencia Espiritual sobre la Vida tiene 3 partes: relaciones, salud y autosuficiencia. Y de esa autosuficiencia es que te estoy hablando. La primera parte tiene que ver, lo de las relaciones tiene que ver con el alma. La salud tiene que ver con el cuerpo, eso ya lo he explicado. Y ahora te estoy explicando lo del espíritu, que la autosuficiencia tiene que ver con la parte espiritual. Lo contrario de la espiritualidad es la religión, la política, la economía, la ciencia y el estatus. Entonces, te he hablado de que la política da como resultado el reino del mundo. La religión da como resultado el proselitismo, los miembros de la iglesia. La economía da como resultado la propiedad. La ciencia da como resultado la visión física y el estatus da como resultado la exitosa fama. ¿Por qué la ciencia? Porque la ciencia es el saber. Y cuando tú sabes, tú quieres saber solamente de lo que ves. Pero hay cosas más importantes que son invisibles, que no los vemos, pero que ahí están. Bueno, por eso es que aquí el 4, ciencia con visión física. Muy bien. Pero voy a hablarte con respecto al tercer punto de la economía. ¿Qué es lo que produce la economía? ¿Qué resulta? Propiedad, codicia y avaricia. Entonces, con respecto a eso, a la propiedad, codicia y avaricia, te voy a decir de qué se trata la propiedad. Ya te hago una advertencia o ya una conclusión. Mire, no es que no tengamos propiedad, no es que no sea bueno la propiedad. El problema es que pensamos que mientras más tenemos, nos apropiamos las cosas, más somos. Y la clave es en el juego que hay entre tener y producir. Los dueños, los ricos, los poderosos del mundo son los dueños de la producción, más no de la propiedad. Porque la propiedad es cuando uno se apropia de las cosas. Nosotros somos los dueños de la propiedad, que nos apropiamos de todo lo que venden y la llevamos a la casa y convertimos en supermercados y en almacenes y en ferretería nuestras casas. Cosas que no necesitamos, nos apropiamos. En cambio, los productores, esos sí están haciendo dinero y están siendo libres porque viven con lo necesario. Si tú ves un productor, un rico, un empresario, vive con lo necesario. Pero nosotros creemos que porque más tenemos, más vamos a hacer. Amigo, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Creemos que el tener, el poseer es lo que nos hace libres. Y es lo contrario. De ese es el tema de la economía del mundo. Entonces, propiedad es codicia y avaricia. Ludwig von Mises o Mises, como que lo queramos llamar, dice así:
Todas las civilizaciones, hasta el presente, se han basado en la propiedad privada de los medios de producción. Civilización y propiedad privada fueron siempre de la mano. Este principio es el que yo expongo en este argumento de la parte del libro, que es página y media, luego las frases y luego unos ejercicios que no aparecen en este momento, pero que en el libro sí van a aparecer. Todas las civilizaciones, el ser humano después que salió del paraíso creó la civilización. Hasta el presente se han basado en la propiedad privada de los medios de producción. ¿Sí ve? Nosotros nos apropiamos de lo que produce el productor, pero no de los medios de producción, y ahí es donde está la falla. Por eso cada vez la brecha de los ricos, de los que tienen se hacen más pobres, y de los que producen se hacen más ricos. La civilización y la propiedad privada fueron siempre de la mano. ¿Qué es propiedad? Vamos a ver ese principio de la propiedad. Propiedad es el derecho y el dominio privado, comunal, estatal o público que ejercen los humanos sobre otros seres vivientes y las cosas. Supone las facultades de uso, goce y disposición que personas detentan a expensas de un derecho heredado o adquirido. Cada individuo tiene la posesión de su propia persona y lo que genera su trabajo es propiamente suyo, que convierte en un bien económico con el fin de solucionar y satisfacer las necesidades humanas. En efecto, cuando nadie controla ni interfiere con los elementos del ambiente o del medio ambiente, de lo que nos rodea, esa propiedad es de ninguno, se dice. Pero a medida que la civilización fue tomando fuerza, la humanidad empezó a obtener, a acumular y a poseer bienes que comenzó a llamarlas de su propiedad. Surgió el control de mando, apareció la distribución de herencias, la acumulación de capital y la tendencia de amontonar cosas y de actuar dentro de límites legales. La codicia es cuando tú extraes, le quitas a alguien algo a alguien ilegalmente. Codicia, te acodició, te acodiciaste. O a veces también lo puedes hacer legalmente, nadie se da cuenta, le quitas al otro lo que le pertenece al otro. Pero la avaricia sí es legal. Tú puedes tener lo que quieras y acumular lo que quieras en tu casa. Y ahí te va llenando y tú ya después vas a hacer lo que las cosas son y no lo que tú eres en realidad. Las cosas te cosifican. Pero eso al principio no era así. Tú hacías parte de la naturaleza. Ahora tú quieres es obtener cosas para ser parte de la naturaleza y no lo necesitas. Vamos al segundo párrafo. A través de documentos legales se asigna dueño a la propiedad. Te trae un documento, entonces esa propiedad tiene un dueño. Se tasa su valor económico, se fija un atributo y se concede cualidades esenciales de una persona a las cosas. La propiedad excluye a otros del goce y del disfrute de los bienes y de los servicios, de la producción y del consumo de aquello que le corresponde a quien tiene la facultad de propietario. Pero, aquí vienen los peros que son importantes. Cuando una persona cree que es dueño de las cosas, son las cosas las que son dueñas de él. Como cuando alguien lleva un perro en el carro. Dice, yo llevo el perro en mi carro, y el perro dice, no, yo llevo a mi amo en mi carro. Eso es lo que significa esto. Pero en realidad, aquí está el pero, cuando alguien cree que está poseyendo, es el haber el que está atrapando a su poseedor. Quienes tienen, acumulan y guardan cosas, viven en constante zozobra de perder lo que han adquirido. Ese algo se estima muy valioso para vivir, requiere cuidado constante, sigilosa vigilancia, demanda tiempo, conmina energía, reclama grandes cantidades de inversión económica, física, mental y emocional. Es que nomás tú, con un storage, ¿cuánto pagas por tener almacenado algo? ¿Ve? Nomás con eso ya estás invirtiendo economía, pero a veces la casa, o a veces un terreno, a veces muchas cosas. Eso, de todas maneras, lo que tú tienes
A eso le tienes que invertir. Física, mental y emocional. Energía en todos los sentidos. La desdicha de poseer es ilimitada, porque mientras más se tiene, los deseos de atesorar más crecen. Vamos al último párrafo. El dueño se empeña y se aferra a sus bienes, jamás los abandona, aunque las cosas ni se dan por enteradas de quién las posee. Las cosas no saben, pero tú sí. En el estado en que una persona compra, adquiere y consuma por impulso, su actitud se transforma en codicia y avaricia. Ya expliqué que era codicia y que era avaricia. Se confunde la cosa poseída con el retenedor. O sea, el ser humano ya se confunde con la cosa, ya se cosifica. La imagen personal de un ser libre, presente y sintiente, una persona libre, pensante, perdón, la imagen personal de un ser libre, pensante y sintiente, o sea, que siente, se cosifica. Pero en el otro lado, aquí es donde viene, que cuando tú tienes las cosas, tú estás cosificado, pero al otro lado se encuentra quien maniobra y conduce la producción. Ese sí es libre, ese no se ha dejado manipular, ese tiene el control, el sartén por la mano, como dicen por ahí. Dice, pero en el otro lado se encuentra quien maniobra y conduce la producción. Al financiador se le legaliza de manera formal el derecho de propiedad productiva respecto al control de costos y beneficios de la actividad lucrativa, que al mismo tiempo que el mismo agente maneja para aumentar su patrimonio. Entonces, él controla todo, controla la producción, controla los beneficios, los costos, todo, de manera lucrativa hacia él, y entonces, claro, esa persona, como es el dueño de la producción, pues va a tener siempre más dinero. En cambio, como tú eres el dueño de las cosas, vas a tener menos dinero. De ahí aparece la brecha que se amplía entre ricos y pobres. El tener, comprar y poseer hace que la gente sea cada vez más necesitada. En cambio, quien produce, controla obreros, empleados, maquinaria, trabajo, dinero y tecnología para su propio beneficio. Y esa persona, entonces, va a ser más satisfecha, va a tener cada vez más cosas. El que maneja a la gente, el que maneja el trabajo, el que maneja la maquinaria, el que maneja la materia prima. Eso es. Entonces, tú no manejas materia prima, tú no manejas empleados ni trabajadores, tú no manejas la maquinaria, tú lo que manejas son las cosas que adquiriste. Y esas cosas te manejan a ti. ¿Ve? Espero que esto te ponga a pensar un poco y cuando vayas al supermercado ríete de las cosas que están ahí para que el productor tenga que bajarle el precio y ganar menos. Pero si tú sigues consumiendo de una manera indiscriminada, de una manera así alocada, por impulso, pues claro, siempre van a ser los precios muy altos y quien va a ganar más es el dueño de la producción. Que por lo regular el dueño de la producción es una persona o es un grupo de personas muy poquitas que son libremente exitosas, es así, pero así funciona la economía y así nos dejamos nosotros engañar. 4 frases que nos ayudan a entender un poco los resultados de la economía, que es la propiedad, codicia y avaricia. Decía Niccolò Maquiavelo, los hombres olvidan antes la muerte de su padre que la pérdida del patrimonio, de las cosas. Lin Yutang dice, el hombre superior ama su alma, el hombre inferior ama su propiedad. Mark Twain dice, ni la vida, ni la libertad, ni la propiedad de ningún hombre está a salvo cuando el legislativo está reunido. Siempre te van a engañar, siempre te van a explotar, pero tú no te das cuenta. Y Charles Fourier decía, el espíritu de propiedad es el más fuerte aguijón que conocen las civilizaciones. Se puede, sin exageración, estimar en un doble del trabajo servil o asalariado el producto del propietario. O sea, el propietario te explota
y tú no te das cuenta del propietario de la producción. En cambio, tú solamente lo que haces es consumir el producto. Muy bien, creo que aquí ha quedado expresado el tema en el día de hoy sobre el libro que estamos escribiendo. Aquí te pongo el esquema, el bosquejo, para que yo no me pierda y tú tampoco sobre el tema que estamos exponiendo. Recuerda que el libro se llama Conciencia Espiritual sobre la vida. Son 3 partes: relaciones, salud y autosuficiencia. Las relaciones tienen que ver con la psiquis, con las emociones. De eso ya lo expliqué, eso está en el libro, muy bien. Luego el cuerpo, la salud tiene que ver con el cuerpo, ya expliqué 20 temas. Ahora estoy exponiendo lo de la autosuficiencia, que tiene que ver con el espíritu. Nadie relaciona espíritu con política, religión, economía, ciencia y estatus, porque no nos damos cuenta. O sea, relacionarlo en el sentido de que lo contrario a política, religión, economía, ciencia y estatus es la espiritualidad, y que en el fondo la espiritualidad es la autosuficiencia. Por eso te hablo de estos temas. Y después vamos a ver cuáles son los procesos espirituales, cómo es que tenemos que vivir para vivir una vida realmente espiritual. Muy bien. ¿Qué les digo aquí? Que mañana, o en esto, yo creo que mañana puedo hacer, Dios mediante, el siguiente programa, vamos a hablar de la ciencia, el bienestar y la salud, que ya les hablé. Ahora voy a hablar de los resultados, la visión física y llenos el corazón. Cuando tendríamos que tener llenos la visión de Dios, que es limpio de corazón, entonces nosotros lo que nos llenamos es el corazón. ¿De qué llenamos el corazón? De eso lo vamos a ver en el próximo capítulo, en el próximo tema que les voy a hablar, o sea, en el próximo video. Muy bien, espero y aspiro que este tema les haya ayudado a despertar un poco. Lo que les he dicho de la economía es que la economía funciona con un grupo que produce y otro grupo que consume. Y nosotros, la mayoría de la gente, somos consumidores. ¿Quién nos enseñó a eso? Y el consumo no solamente son las cosas necesarias que necesitamos de manera lógica, adecuada, básica y natural para vivir. No, sino que vamos acumulando, pensando que si somos propietarios de cosas, vamos a tener más y a ser mejores. Pero vamos a tener más problemas y más zozobra. En cambio, cuando vivimos con lo necesario, los dueños de la producción van a ganar menos. Y entonces, si ganan menos ellos, tú vas a ganar más, porque te va a rendir más el dinero, te va a rendir más la energía. Lo que pasa es que hay unos chupadores de energía que te extraen lo que tú eres. Te sacan energía con tu trabajo. Cuando tú estás empleado 8 horas, que es el tiempo completo, y luego un part-time, y a veces personas que tienen otro poco de trabajo. Te chupan ahí. Con ese dinero que te pagan, los mismos que te explotaron la energía empleándote, y tú como obrero, son los mismos que te dan los productos que tú mismo produjiste. Con tu trabajo, con el sudor tuyo, se lo venden a ti. Y tú lo compras con el dinero que ellos te dieron y vuelven el dinero a ellos. Lo que pasa es que ellos te dieron $1 por eso que tú produjiste a través de ellos, porque ellos son los dueños, tú simplemente eres un obrero. Ellos te dieron $1 a ti y tú le tienes que dar $3 a ellos por lo que tú mismo hiciste. Y eso cambió el sistema. Y por eso es que la brecha entre los que más tienen, que son gente muy poca, pero entre los más tienen, la brecha entre esos que tienen más bienestar y los que menos tienen, los que tienen menos bienestar, es grandísima. Porque nosotros que pensamos que si poseemos cosas, esas cosas nos van a dar más, y no, nos dan menos a nosotros mismos, nos hacen menos personas. Porque los ricos no tienen menos, esos ricos no. Si tú vas a la casa de un rico, vive con lo necesario nada más. Pues, ¿qué tal que un rico se comiera 5 comidas al mismo día? Se pusiera 2 zapatos al mismo tiempo, 3 trajes. ¿Qué tal que durmiera en 2 camas al mismo tiempo? No puede. ¿Ve? En cambio tú,
Si lo tienes en tu casa, pensando que si tienes todo eso, vas a ser más rico. Bueno, pero eso lo entiende uno cuando ya despierta, cuando se da cuenta, cuando toma conciencia espiritual sobre la vida, cuando se vuelve más interior y vive con lo necesario. ¿Qué es lo que tú necesitas para vivir? Muy bien, vamos a esperar que terminemos el libro, vamos poco a poco exponiendo cada tema y ojalá que esto te ayude a pensar, a meditar, a resolver y a no ser esclavo de la sociedad de consumo. Muy bien, pues por hoy te digo, bye bye, pasa este video si tú crees que le ayuda a otra persona. Bye bye.